Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez a nuestro estudio del libro de Romanos, la segunda clase en que estamos. Empezamos con oración y luego al estudio de este libro. Señor, gracias por ese día, gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Por favor, enséñanos por medio de tu espíritu. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. Gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén. Terminamos el otro estudio, la primera clase en Romanos capítulo 1 y hasta que versículo 7. Entonces, con versículo 8 vamos a leer y empezar a estudiar el resto de este primero capítulo. Versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en nuestras oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seas confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Aquí encontramos unas dos cosas. Primeramente, el deseo de Pablo para ir a Roma. Hemos practicado que probablemente como apóstol, como predicador, como cristiano, Pablo no tenía la oportunidad de ir a Roma cuando él escribió este libro. Posible antes que él fue salvo, él había ido, pero después de su salvación no, hasta que él dijo en versículo 13 aquí, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Entonces él no podía ir, pero era su deseo ir allá, y la razón era para que él podía. Él dijo aquí en los versículos antes, versículo 11, porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seas confirmados. Él quería ir con ellos para compartir algo de la fe. Pero se nota en el versículo 9 también algo para nosotros, porque testigo me es de Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Eso es algo que nosotros necesitamos hoy día, a recordar que necesitamos orar uno por otro. Él dijo que él sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aunque Pablo nunca ha ido a este grupo de cristianos para estar con ellos, solamente probablemente él tenía unos conocidos en Roma, y él había oído del grupo allá, pero su deseo era para ayudarles y él siempre estaba orando para ellos. Ese es algo que nos ayuda hoy día, que tenemos ese espíritu, que queremos ayudar unos a otros en la familia de Dios, y que siempre tomamos uno otro en nuestras oraciones. Aunque no conocemos unos hermanos, ese es como yo, misionero. Hay gente que ni me conocen, pero de todos modos oran para mí, y yo también para otros. Y eso es que necesitamos hacer, es una ayuda, es algo que nosotros como hijos de Dios, como familia de Dios, tenemos que el mundo no tiene. Podemos orar uno por otro, y Dios, que sabe todo de todos nosotros, Él escucha nuestras oraciones. Ese es algo que hace falta en la iglesia hoy día.
Es eso, ese espíritu que quiero compartir con otros. Nosotros queremos criticar mucho. Pablo no era así. Él quería ayudar a sus hermanos a compartir algo con ellos para que ellos podían ser confirmados. La idea de confirmado es que sean más fuertes, más establecidos en la fe y que su fe pudiera crecer. Eso es que necesitamos hoy día en la familia de Dios y eso de orar. Mira, si tienen problema con alguien, ora para ellos, ora diario para ellos. No puede tener problemas con alguien, no puede tener ah, odio, algo así para un hermano en Cristo cuando estamos orando para ellos. Y ese nos ayuda mucho. Versículo 14, Pablo dijo a griegos y no a griegos, salimos aquí, ah, a sabios y no a sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo menciona en dos versículos aquí, 14 y 16, algo sobre los griegos y los judíos. En el tiempo de la Biblia, en el Nuevo Testamento, recuerden que los primeros cristianos fueron judíos, la mayoría, casi todos ellos. No había cristianos griegos, y cuando dicen griegos está hablando de gentiles. En el Antiguo Testamento, ah, Dios tenía dos grupos de personas desde Abraham y adelante, judíos y gentiles, o judíos y griegos. Dicen griegos porque en este tiempo la lengua mundial de comercio y todo era ah, la lengua griega. Mucho de la cultura de Grecia está en todas partes. Entonces, un griego en ese sentido era un gentil, alguien que no era y todavía no es un judío. Ahora, por el Nuevo Testamento, por la iglesia, ahora Dios todavía tiene dos grupos en el mundo, los que son salvos y los que no son salvos. Recuerden en el Antiguo Testamento, uh, la palabra de Dios, la salvación de Dios, todo que Dios hizo vino por medio de Israel y los judíos. Hoy día es por la familia de Dios. Entonces, cuando él dijo, sí, un problema que había en los primeros siglos de la iglesia dentro de los judíos cristianos, es que ellos pensaron que los griegos o los gentiles necesitaban hacer en el sentido de la ley y costumbre judíos, que ellos necesitan a cumplir las requisitas de la ley de Moisés. Y vamos a ver aquí, y también en Gálatas, Pablo habla mucho de eso, en la familia de Dios no hay diferencias. No hay diferencia en griego y judío o gentil y judío. Hoy día, la mayoría de cristianos en el mundo, nosotros somos gentiles. Los judíos son pocos porque hay pocos judíos en todo el mundo y dentro de ellos aún más poco que son cristianos, que son salvos. Uh, pero en la iglesia somos iguales. Dios no tiene hijos diferentes. Él no tiene preferencia a los judíos o a los gentiles. Pero en el problema, y si lee Gálatas hasta que Pedro se cayó en eso que él estaba juntando con los judíos, diciendo que los gentiles necesitaban hacer judíos para ser buenos cristianos. Y eso no es cierto. Somos salvos por gracia, no tiene nada que ver con la ley. Y aquí Pablo se va a mencionar varias veces de griegos y judíos para enseñarles los cristianos, la iglesia, que no hay diferencia, que gentiles
son salvos igual, en la misma manera y completamente igual que los judíos. Hasta que en versículo 16, yo recuerden, yo les dije que para mí el versículo clave de todo el libro de Romanos es este versículo 16, porque no me avergüenzo de evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ah, entonces, esta diciendo es para todos. En versículo 17 encontramos a Pablo hablando de fe. Recuerden, en el Antiguo Testamento, para los judíos, era de obras, que todo era cumplir las leyes de Moisés y así fueron su justificación, pero nosotros no. Efesios 2, 8, 9 está bien claro que somos salvos por gracia. En nuestra salvación no tiene nada que ver con obras, pero es un don de Dios. Y nos vamos a encontrar eso más adelante en el libro de Romanos también. Ah, Fe es necesario. Hasta que él dijo, más el justo por la fe vivirá. En Hebreos encontramos Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para alguien puede ser salvo, ah, fe es completamente necesario. Y para vivir para Cristo, para a cumplir los mandamientos de Dios a nosotros que somos salvos, la fe también es completamente necesaria. Sin fe no podemos vivir esta vida cristiana. No podemos ser salvos. Um, y por fe vivimos. Hacemos cosas para Dios. Hay obras que hacemos porque somos salvos. Pero la fe es como podemos vivir esta vida. Empezando en versículo 18, al fin del capítulo, encontramos que todos nosotros somos culpables y nos vamos a ver que no hay nadie que tiene una excusa para no recibir Cristo, para no buscar a Dios. Un día cuando todos que no son salvos, al fin de todo eh, el juicio del gran trono blanco que encontramos en el libro de Apocalipsis, cuando todos que no han recibido a Cristo como su Salvador, un día van a estar enfrente de Él para recibir su condenación para eternidad. Nadie ya puede decir, pues yo no sabía. Mire, yo soy inocente. Nos vamos a ver las razones por eso. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se le manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que nadie, versículo 20, de modo que no tienen excusa. Está diciendo que las cosas que Dios ha hecho, versículo 19 dice, porque Dios se conoce, o mejor al fin, pues Dios se le manifestó en su creación. Yo siempre digo que alguien necesita más fe a creer en evolución que a creer en la creación de Dios, para que el mundo está hecho como está hecho. Como todas las cosas pues que se juntan y que hacen completamente perfecto para que hay vida en el mundo, para que crecen las cosas hasta que el aire que respiramos, todo eso es un milagro. Eso no puede pasar por un accidente de esencia, es imposible. Y por eso podemos saber por medio de la creación que sí, Dios existe.
alguien con un poco de inteligencia puede ver que todo este mundo fue hecho por alguien más grande, más poderoso que nosotros, porque de todo esto no pasó por accidente. Ya, eso es ridículo alguien a pensar así. Yo más fe a creer en eso que creer que hay un Dios que hizo todo eso. Y también dentro de nosotros, si leemos la historia de creación, especialmente pues, en Génesis capítulo 1 y 2, encontramos que Dios hizo todo con su palabra, menos el hombre y la mujer. Y él hizo ellos y dice que Dios supló adentro de Adán la vida. Pues es parte de Dios. Y somos hechos con ese deseo, esa necesidad a buscar y encontrar a Dios. Alguien dice que yo no creo en Dios, pero al fin de todo, a, a profundo de su corazón, cuando ellos están solos, ellos saben que hay Dios. Todo el ser humano sabe que hay un Dios. Y si alguien no busca, pues un día no van a tener excusa. Porque si saben que hay un Dios, pues que debemos a buscarle. Y si no hacemos eso, pues somos culpables. Ah, si alguien se muere en su pecado, es culpable y nadie más que esa persona. Y encontramos que hace mucha gente en vez a buscar a Dios, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Está hablando que ese deseo, ese que tenemos adentro de nosotros, que dice que Dios existe y que necesitamos a encontrarle. ¿Qué ha hecho la humanidad? En vez de buscar a Dios, hemos cambiado a todo. Versículo 20, habiendo conocido a Dios, pues yo no conocía así. Sí, como niños, como adolescentes y aún como adultos, nosotros tenemos algo dentro de nosotros que dice que hay un Dios. Pero en vez de glorificar a Dios o en vez de buscar a Dios, ¿qué hemos hecho? Hemos cambiado la gloria de Dios ah, y no hemos hecho honra y gloria a Dios, no, sí, hemos cambiado todo. Versículo 23 dice, el del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible. Hemos hecho otros dioses, ídolos, que no tienen nada que ver con Dios. Y en vez a glorificar a Dios, en vez a buscar a Dios, en vez a honrar a Dios, ponemos nuestra fe, nuestro amor en un ídolo o un otro Dios. Mucha gente dice que hoy día no hay ídolos. Sí, un ídolo es alguien o algo se ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Puede ser un ídolo como un santo o algo así, o como gente hicieron antes, pero también puede hacer una casa, un trabajo, ah, mi esposa, mis hijos, algo en que yo pongo en el lugar de Dios, que yo amo más a Dios, que es primero mi vida, eso es mi Dios, eso es mi ídolo, y no es Dios, no es Jehová el único Dios. Y eso es que hacemos, tristemente, a veces aun cuando somos salvos, ponemos cosas en el lugar de Dios que realmente son nuestros ídolos. Y por eso, pues, como dice la esencia, para cada acción siempre hay una reacción de esta acción. Dios es lo mismo.
por nuestras acciones, Dios tiene su reacción a nuestras acciones. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonren entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué está hablando eso? Porque gente han hecho ídolos, han hecho sus propios dioses. Dios ha dejado a esas personas a seguir sus dioses. Y él dice aquí, de modos que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Para adorar un ídolo, para adorar un Dios que no es Dios, Jehová, Rey de reyes, señores de señores, el único Dios. Siempre, siempre, cuando adoremos otro Dios, cuando tenemos ídolos en nuestras vidas, hay una manera para adorar este ídolo, este Dios. Y normalmente, pues que tiene algo que ver con nuestros cuerpos, que sea una manera sexual, una adicción, algo así. Sí, siempre hay algo que hacemos para adorar a ese Dios. Recuerden en Éxodo, Moisés subió al monte Sinaí para recibir los mandamientos de Dios. Y mientras que él estuvo en el monte hablando con Dios, luego los israelitas abajo, al pie del monte, dicen, pues mira, pues que parece que Moisés ni va a regresar. Entonces necesitamos un Dios. Y ellos fueron con Aarón, hermano de Moisés, y dijeron, hace para nosotros un Dios. ¿Y qué hizo Aarón? Él tomó sus oretes y todo esto, todo que ellos tenían de oro y plata, y él hizo un becerro de oro. Y cuando se encuentra esta historia en Éxodo, encontramos que el siguiente día ellos hicieron pues, básicamente una pachanga para celebrar y para adorar a ese Dios. Que ellos están con sus danzas, comiendo, jugando. Uh, y cuando lea esto, la idea es que ellos están haciendo todo eso en una manera sexual, una manera, en la manera que ellos estaban con sus danzas y las cosas que ellos hicieron, era con sus cuerpos. Y cuando adoremos a Dios, sí, con nuestros cuerpos, pero viene primeramente de nuestros corazones. El amor que tenemos para Él se afecta en nuestra vida física. Pero cuando es un Dios falso, cuando es un ídolo, todo empieza con el físico. Y así celebramos, adoramos a nuestros ídolos, nuestros dioses. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribió Romanos, había templos en cada ciudad a diferentes dioses y en cada uno de esos templos hay prostitutas, hay donde alguien puede a tomar, a ser borracho y todo esto. Y todo para adorar su ídolo, para adorar su Dios. Lo mismo hoy día. Por eso tenemos tantos cosas sexuales en el mundo que la cerveza, el vino, el alcohol, todo esto es en todas partes y que todos están tomando, hacen borrachos, que todo que vea programas de la tele, algo hasta que sus comerciales y todo es de sexo, porque así es la manera en que adoramos un ídolo, un Dios. Y Dios dice que hasta que deshonran, porque deshonra, porque Dios no hizo nuestros cuerpos para hacer esas cosas. Nuestros cuerpos están hechos para glorificar a Dios y para servir a Él, para que podamos hacer los siervos de Dios. Versículo 25, y que cambiaran la verdad de Dios por la mentira.
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso es que pasa. Todavía hacemos eso, todavía el mundo está haciendo eso. Que sea, como dice, la riqueza, la fama, buen trabajo, bonita casa, hijos de cualquier cosa. Estamos adorando, estamos ah, siguiendo dioses falsos, ídolos en nuestras vidas. Porque así somos pecadores. Y estamos adorando la criatura en vez del creador. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravio. ¿De qué está hablando? Pues es muy claro de qué está hablando. Versículo 25, 27 está hablando del pecado de la homosexualidad. Y yo sé que hoy día ese no es de modo, que pues ese es nada más ah, una, una moda de vivir diferente. No, es un pecado. Dios está bien claro. Ah, si lea Génesis 2, Efesios 5 y Jesús mismo en Mateo 19, versículo 5, dice que Dios hizo la familia, la pareja, hombre y mujer. Ese es como Dios hizo las cosas. Entonces, para tener pareja homosexual es a decir que Dios se equivocó porque Él hizo hombre y mujer. Entonces, si hay un hombre que tiene afecciones a otro hombre, que pues que Dios se equivocó y que uno de esos hombres deben ser mujeres, porque así es como hizo Dios las cosas. Pero no es pecado. En el Antiguo Testamento, Dios dijo que mujeres que estaban físicamente, sexualmente, en relaciones con otra mujer, las dos deben a morir, igual con los hombres. Gracias a Dios que hoy día estamos viviendo no bajo la ley, pero bajo la gracia. Uh, y gracias a Dios, porque hoy día tenemos perdón por todos nuestros pecados. Y gracias a Dios por eso. Ese no cambia la cosa que es un pecado. Y Dios dice que es un pecado vergonzoso. ¿Por qué vergonzoso? Porque es contra la naturaleza. Naturalmente Dios ha hecho todo en pareja de masculino y femenino. Un masculino, hombre, hombre, aún en la naturaleza, con los animales y todo. La pareja es hombre y mujer, igual con nosotros. Dios dice, está cambiando cosas, es un vergüenza porque es contra, hasta que es contra la naturaleza como Dios ha hecho. Aunque hay algo, una controversia en eso, que hay predicadores, hay cristianos que están diciendo que está tomando esto. Pues, necesitamos leer un versículo más para saber por qué. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aunque hay gente que toma este versículo, porque cuando dice Dios los entregó a una mente reprobada, diciendo que gente así no pueden ser salvos, que el pecado de homosexualidad
es el pecado sin perdón, porque han ido tan lejos de Dios que Dios han dicho, pues ya, ustedes siguen, están condenados. No, no, ese no está diciendo esos versículos. Ah, solamente un pecado que Dios no perdona. Y eso encontramos Juan 3, 16, 17, 18. Especialmente 18 dicen que gente que reciben a Cristo no son condenados, pero los que no reciben Cristo son condenados. El único pecado que Dios no perdona es al rechazar a Cristo como Salvador. Cualquier otro pecado Dios sí perdona. Ah, y necesitamos anotar unas cosas en eso. Desde versículo 21 hasta acá y los siguientes dos versículos están en el pasado. Es en el bosque pasado, no presente. Eso es un ejemplo de las cosas que gente hicieron antes. Ok. No en el presente. Pero más importante, se nota el versículo 28 que mucha gente usa para decir, pues, alguien que es homosexual, que es gay, que es lesbiana, ya está perdida, está condenado, no pueden ser salvos. Recuerden, cuando fue escrito fue escrito como carta, toda la Biblia, versículos y capítulos, hombres, pues que pusieron en la palabra de Dios miles, cientos, unos miles de años después. Y gracias a Dios que hicieron eso, porque es más fácil encontrar cosas en la palabra. Uh, Juan 3:16. Pues necesita leer todos los versículos hasta que llega, porque de tal manera Dios amó al mundo. Es más fácil encontrar cosas y gracias a Dios por eso. Pero ¿qué pasa? Es muchas veces los versículos que pongan en medio de una frase o en medio de un pensamiento o en medio donde la gente está hablando. Entonces, y por eso a veces hay confusión. Entonces, versículo 28 no termina con para hacer cosas que no convienen. Eso es parte de una frase, un pensamiento que Pablo está diciendo. Realmente, uh, el pensamiento ese que Pablo está diciendo es versículo 28, 29 y 30, 31 y 32. Todos esos son juntos. Los versículos, números de los versículos vienen en medio de todo esto y se dividen en esos, pero realmente todo eso está junto. Entonces, para saber qué él está diciendo, necesitamos leer desde el versículo 28 hasta 32. Y eso es que nos vamos a hacer. Y eso cambia todo que la palabra. Recuerden, texto, pero el contexto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricía, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, invitores del maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendiendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
sí está hablando de homosexualidad, pero está también hablando de qué, fornicación, llenos de envidia, contiendas, engaños, murmuradores, desobedientes a los padres, necios, implacables, sin misericordia. Todo esto, él se incluya con el pecado de homosexualidad. Sí, homosexualidad es un pecado vergonzoso, sí, pero es un pecado. Y la lista de, de eso no es solamente que diciendo, pues, los que tienen una mente reprobada son gays o lesbianas, no. Los que son reprobados también son, que es, versículo 30, murmuradores, desobedientes a los padres. Versículo 29, injusticia, fornicación, llenos de envidia. Versículo 31, necios, sin misericordia. Todos esos son iguales. ¿Qué está diciendo? Para Dios, pecado es pecado. Y todos nosotros tenemos una mente reprobada hasta que recibimos Cristo. Somos condenados. Somos sin remedio hasta que aceptamos Cristo como nuestro Salvador. Y el pecado de homosexualidad no es más grave de cualquier otro pecado. Para Dios, pecado es pecado. Y por nuestros pecados nos vamos a ver más adelante. Somos condenados, somos culpables. No importa el pecado. Y recuerden, el único pecado que Dios no perdona es al rechazar a Cristo como Salvador. Recuerden, acabamos de decir que los versículos son puestos por hombres y que ese fue escrito como una carta y que a veces los versículos o los capítulos ellos pusieron en un lugar que no solamente es para dividir uh, los frases, para poner versículos, pero a veces, tristemente, pues, es una división de que Dios está diciendo. Y aquí vamos con capítulo 2, versículo 1, porque todo que él está diciendo desde el versículo 18 realmente no termina con versículo 32, el último versículo de capítulo 1, pero realmente termina con versículo 1 de capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahí está. El único juez es Dios. Es para nadie a decir, pues esa persona no puede ser salvo. Pues esa persona es peor que otro. No, todos nosotros somos pecadores. La única diferencia es que somos, algunos de nosotros somos salvos, somos redimidos. Todavía somos pecadores. Y Pablo está diciendo que todos nosotros somos inexcusables y no debemos a juzgar otros por su pecado, porque somos culpables en la misma manera que, aunque no estamos haciendo el mismo pecado, somos inexcusables, somos culpables, igual que en la misma manera que de ellos, porque quienes nosotros no hemos sido desobedientes a nuestros padres o a veces llenos de envidia o posible sin misericordia, hasta que cuando juzgamos otros, de eso somos sin misericordia. En Efesios capítulo 2, Pablo hizo una lista de pecados y él dijo, de cuáles ustedes eran parte de esto antes.
La idea no es sobre cuál pecado es peor que otro. La idea es que somos culpables por la creación de Dios que nos dice que hay un Dios y cómo somos culpables porque somos pecadores. Y todos nosotros somos lejos de Dios, somos con una mente reprobada porque no tenemos a Cristo. Hasta que recibimos Cristo, somos perdidos y sin excusa. Pues eso termino hoy. Gracias por estar conmigo. Vamos a empezar con capítulo 2, versículo 2, próximo clase. Ojalá que pueden estar con nosotros. Que tengan buen día y Dios le bendiga.